Biblia, vamos a leer, hermanos, unos versículos de la palabra del Señor que se encuentra en Gálatas, capítulo 1. Gloria a Cristo para siempre, aleluya. Gálatas, capítulo 1. Vamos a leer la palabra del Señor. Desde el versículo 6 leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado de aquel que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que nos perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Ni si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno predicar diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora favor de los hombres o el de Dios. Os trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino que por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo, en el judaísmo, que perseguía de sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia a revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne ni sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que me fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ninguno de los otros apóstoles, sino a Jacobo, hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista de la iglesia de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir: aquel que en otro tiempo perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. Amén. Padre eterno, Dios del cielo, te damos gracias, tú eres maravilloso, a tu nombre sea la gloria por los siglos de los siglos. Alabamos y bendecimos tu nombre, te damos gracias, Señor, porque hasta aquí tú nos has ayudado. Amén. Ahora, Señor, vamos a exponer tu palabra, sea tu Espíritu Santo hablando en nuestras vidas, porque sin ti nada podemos hacer. Padre eterno, Dios del cielo, yo te doy gracias en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Amén y amén. Pueden tomar asiento, hermano. Así que, hermanos, vemos que en todas las epístolas hay algo que Pablo tiene que aclarar a la iglesia. Gloria a Cristo para siempre. Que esto no es de ahora hay también que aclarar muchas cosas, pero de siempre. Los Gálatas habían conocido a Cristo, eran un pueblo, una iglesia llena del poder de Dios y la gracia de Dios, pero venían otros, les predicaban otras cosas, les enseñaban otras cosas y ya dudaban, ya no sabían. Por eso hay que tener mucho cuidado de aquellos que vienen, que saben mucho, tienen mucha elocuencia en todo, pero hay que tener cuidado de la palabra. Amén. Porque, hermano, no toda la palabra es de Dios. La Biblia toda es de Dios, pero no todos hablan la palabra como tiene que ser. Aleluya. Y hoy en día, más que nunca, hay mucho fraude en la iglesia del Señor. Mucho fraude. Por eso hay
mucha gente, muchos hermanos de verdad, que se han enfriado, porque ven cosas que, hermanos, muchos por una cosa, otros por otra cosa, pero siempre, hermanos. Pero yo digo una cosa: si nosotros nos convertimos al Señor y nosotros este evangelio que hemos recibido de los que nos han enseñado, porque yo no he estado nunca, yo fui aprendido también de, por ejemplo, de otros pastores, de otros hermanos, y he estado escuchando palabras. Amén, hermano. Pero el hermano Pedro sabe que había un pastor, hermano, que era terrible, terrible. Pero si nosotros hubiéramos seguido un post de él, no estamos aquí. Amén. Entonces, la gente, porque ve esto, porque ve aquello, ya se apartan de Cristo. No, tú no le verás falta a Cristo. Amén. Cristo no tiene falta. Amén. Ninguna. Él es soberano. Su nombre es gloria. Amén. Él estuvo con nosotros aquí entre medio de un mundo pecador y no se contaminó. Su nombre es gloria. Amén. Por eso, hermano, nosotros no podemos mirar al hombre, tenemos que mirar a Cristo. Amén. Por eso Pablo le está diciendo, ya ha venido otro, ha contado otra historia y ya no creéis en aquel que os trajo al Evangelio. Aleluya. Que es Cristo Jesús. Amén. Porque si Cristo Jesús no lo hace, nadie puede hacerlo. Amén, hermano. Amén. Por eso, hermano, hoy en día hay que tener mucho cuidado. Además, el tiempo se acaba. El enemigo sabe lo que le espera. El enemigo sabe cuál es su sitio. Ya. Él lo sabe de antemano. Amén. ¿Y qué pasa? Él va a engañar como sea a toda la gente. Y hermano, hoy más que nunca, tantas enfermedades, hermano, como se han levantado, pero enfermedades que no sabe nadie, no dan con el significado de la enfermedad. Ya no este coronavirus, otras enfermedades, que hay muchas enfermedades que no sé cómo le llaman, que niños que nacen ya con esa enfermedad y ya no pueden, no sirven para nada, no van a ser nunca hombres ni mujeres, porque esa enfermedad, la atrofia, no puede hacer nada. De eso hay mucho, hermano. Pero sabemos, aleluya, que hay un Dios, un creador, que si el mundo entero buscara a Dios de verdad, hermano, el diablo no podía estar aquí en la tierra, se tenía que ir. No podía estar aquí, se tenía que ir. Porque yo he oído testimonios de hombres de Dios que han salido a la calle y se han acercado a un grupo de personas y estas personas han salido corriendo chillando. Gloria a Cristo para siempre. El diablo no puede estar al lado de un hijo de Dios ni una hija de Dios. No, hermano. Por eso, si el mundo buscara a Dios de verdad, pero hoy no quiere saber nada de... Hermano, ahora con este virus ha pasado como en las Torres Gemelas. Se cayeron las torres y el mundo, toda América, hermano, buscó a Dios en cualquier parte. Había una iglesia. Y vendieron más que en toda la historia de la iglesia, vendieron en ese tiempo Biblia. Más Biblias que nunca se vendieron. Porque la gente tenía temor, tenía miedo de ver que el poder, porque no fue cualquier cosa lo que se cayó en Estados Unidos, fue el poder financiero se cayó al suelo y ya no está mal. Por eso Estados Unidos en cualquier momento no va a ser ninguna potencia. Amén. Habrá otra potencia que se levante más poderosas que ellos. Pero ahí estamos, hermano, la gente busca, aleluya, en esos momentos, pero de pronto ya se olvidan y ya no quieren saber nada. Pero esto no es para tener una reacción y luego olvidarte, esto es de empezar y terminar. Hay que llegar al final. Dice que hay que correr la carrera y llegar hasta la meta para recibir la corona. Los atletas se esfuerzan toda su vida para ganar una corona corruptible. Pero nosotros nos esforzamos para ganar una corona incorruptible, que no se va a desaparecer, que no se va a corromper, va a ser siempre, aleluya, va a estar sobre nosotros,
Pero para eso tenemos que esforzarnos y llegar hasta la meta. Y Pablo le está diciendo, no hay otro evangelio. No hay otro evangelio del que hemos predicado. No hay otro. Porque vienen muchos, nosotros lo hemos conocido también, vienen y empiezan a hablar y que esto y lo otro. Y luego no tienen nada. Gloria a Cristo para siempre. Pero ellos mismos, sin darse cuenta, lo utiliza el mismo Satanás, que el Señor lo reprenda, para desviar a las personas. Aquellas que verdaderamente aman a Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso Él dice, estoy maravillado. Porque si está Pablo con ellos un mes y ve cómo viven la obra en Jesús, alabando y siendo fiel a la obra, y de pronto vuelve otra vez y ya lo encuentra de otra manera, hermano. Nosotros no podemos cambiar. Nosotros cuando conocemos a Cristo, hermano, tenemos que mejorar. Como dicen los del mundo, como el vino añejo. Tenemos que ser cada vez mejor. Gloria a Cristo para siempre. Cada vez mejor. ¿Por qué? Porque tenemos ya más conocimiento de la palabra de Dios. Y cuando tenemos más conocimiento de la palabra de Dios, tenemos que ser mejores. Aleluya. Porque sabemos que la palabra de Dios se cumple. Por eso le dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado de aquel que os llamó por gracia de Cristo, pero según un evangelio diferente. No hay otro evangelio, hermano. Por eso cuando yo digo, cuando oiga algo que no esté en la Biblia, porque nosotros quizás no conocemos toda la Biblia, pero sí la hemos leído, pero no tenemos el conocimiento de toda la Biblia, porque eso es muy difícil. Porque por eso siempre aprendemos algo de la Biblia. Pero si nosotros escuchamos algo que no nos suena a nosotros de la Biblia, no lo creamos. No creamos, hermano. Porque hay muchos que han venido, hermano. Mira, dice, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el Evangelio de Cristo. Y eso pasa. Ha pasado en aquel tiempo y pasará en este tiempo y pasará siempre. Porque desde que se fundó la iglesia de Cristo, aleluya, siempre han querido, hermanos, como no han querido someterse a la palabra de Dios, siempre uno se ha salido por aquí, no, porque yo esta carrera mejor. Hermano, yo estaba escuchando hace poco la historia de esos grandes hombres de Dios, hermano, y se ponían los vellos de punta, como hombres de Dios, y venían otros, que eran muy importantes, los conocía todo el mundo, pero luego no hacían conforme a la palabra de Dios. Y vemos, hermanos, que estos hombres grandes de Dios han sufrido. Si esa Biblia que hemos traído me gusta, porque tiene la historia de los dos que escribieron, que pasaron del alemán al español la Biblia, porque Lutero la hizo del latín lo hizo al alemán, a todos los dialectos alemanes lo hizo. Pero luego las Biblias venían aquí en alemán y Cipriano y Valero las cambiaban y las traducían al español. Y si tú supieras estos dos hombres la persecución que tuvieron toda su vida perseguidos por todos lados, no podían parar en ningún sitio. Estaban aquí y a lo mejor se tiraban un mes y de pronto no sé lo que pasaba, venía alguien, y ya, pum, se tenían. Pero en la misma iglesia, hermano, que había persecución. Por eso, hermano, uno tiene que estar seguro de lo que ha creído. Seguro. Mira, hermano, yo estoy haciendo, como todos los años, hago mi declaración de la renta y ahora me viene una carta del 2015, claro, antes que se pase el 2015. Si se pasa ya eso, ya pierde valor, ya no tiene valor ninguno. De Hacienda, que no sé qué, no sé cuánta, y como uno se pone intranquilo, porque Hacienda tienes que tenerle miedo.
Hacienda empieza a escarbar y saca de donde no hay de todo, son terribles. Pero eso a nosotros, los pobreticos, a los ricos no les hacen nada, no pueden acercarse. Bueno, y tenía yo una inquietud. Y entonces, esta mañana, yo leo todas las mañanas el folleto ese del almanaque. Y el primer versículo dice: Marta, Marta, está muy... Y hermano, con muchos quehaceres. Y entonces, el que comenta, ¿sabes que me quedé tranquilo? ¿Sabes que me habló Dios? Y me relajé y me quedé tranquilo. Fui a las 10 a ver al gestor, le llevé los papeles. No, esto no pasa nada, esto será que a lo mejor porque él no hizo esa declaración. Dice, pero aquí está puesto, pero tú me lo traes y yo se lo vuelvo a enviar para que vean qué es lo que hay puesto. Total, lo que digo, que nos intranquilizamos en cualquier cosa, pero el Señor ha dicho, tranquilízate, ten paz, que yo estoy aquí, yo estoy en las cosas, en vuestras cosas, Él está en nuestras cosas, aunque parezca que no, hermano. Porque nosotros, si somos cumplidores, Él no va a permitir que nadie nos engañe, hermano, nadie nos va a engañar, no lo va a permitir Él, porque Él nos ama, hermano. Por eso, cuando nosotros hemos obedecido la palabra de Dios, pueden venir mucha gente a trastornarnos, a decirnos esto no es así, esto es así. Pero si nosotros estamos seguros, nadie nos puede cambiar, nadie. Por eso dice, mas si aún nosotros o un ángel, fíjate cómo es Pablo sobre esto, nosotros, yo mismo, aleluya, o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Así que ya no es aquel o este, no, el evangelio que yo os he anunciado, el que yo os he predicado. Si viene otro y dice, y os cuenta otro diferente, sea anatema, sea maldito. Le está diciendo que no quieren saber nada con él, que no le permitan entrar ni a la iglesia. Gloria a Cristo para siempre. Y dice, hermano, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predicara diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Jesucristo. Amén. Un hombre, no, yo soy el mejor, aquí no pasa, no. Si yo no hago conforme a lo que está escrito, no soy siervo. Si yo agrado a los hombres, no pasa nada, eso no. La palabra es la palabra y lo demás es lo demás. Nosotros no podemos dar otra palabra de la que hemos recibido. No podemos dar otra palabra de la que está escrita. Aleluya. Porque esto no está escrito. Es que la gente cree que eso, bueno, eso lo han escrito los hombres. Esto, hermano, esto ha pasado por mucho, ¿cómo se dice? Lupa. Para que esto esté aquí. Muchas lupas. Y más los hebreos. Eso es un conjunto de hombres irrealistas. Que todo esto que está aquí escrito es porque ellos lo han dado visto bueno. Si no, no estuviera aquí. Amén. Y la gente dice, no, eso lo han escrito los hombres. No, esto lo han escrito los hombres, pero con dirección de Dios. Por eso ninguna palabra que hay aquí se contradice. Gloria a Cristo para siempre. ¿Por qué? Porque la mente de Dios no se contradice. Y los hombres escribieron a través del Espíritu de Dios. Y por eso, desde el Génesis al Apocalipsis, todos los que escribieron, ninguno. Porque fíjate, Moisés lo escribió, que Dios se lo reveló, y de otras cosas que estaban escritas ya por los patriarcas, que la habían escrito. Porque Abraham había escrito muchas cosas. Pero al principio del Génesis, pues todo eso se lo reveló Dios para que él pudiera escribirlo. Pero si está aquí, es porque han dado visto bueno, hombres de Dios, hombres
que escudriñan la palabra de Dios. Aleluya. Por eso, hermanos, cuando nosotros estamos leyendo la palabra de Dios, estamos leyendo su palabra. El Señor nos está hablando. Es Dios quien nos habla. Amén. Por eso dice: pues hago saber, hermano, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino que por revelación de Jesucristo. Así que está hablando que no fue a buscar a los apóstoles primero, aquello, no. Él lo primero que se fue a orar a Dios, a buscar a Dios, porque él conocía la Escritura muy bien. Como dijimos el otro día, es antes de tener esta Escritura, porque estas Escrituras son de él, escritas por él, ¿no? Pero antes de eso no tenía ninguna Escritura de estas. Se basaba con el Antiguo Testamento. Así que tenía un conocimiento del Antiguo Testamento, algo sobrenatural. ¿Por qué? Porque obedecía la ley. Por eso él dice: porque yo ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo, en el judaísmo, que perseguía de sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Está diciendo, yo era, os voy a decir cómo era, pero cuando Cristo le pareció, cuando Dios quiso, me apartó. Amén. Qué hermoso. Y se siente él de verdad lo que había hecho, lo siente. Amén. Pero dice, hermano, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, fíjate, lo apartó del vientre de su madre, pero él, hecho un joven ya, empezó a perseguir a la iglesia. Incluso cuando mataban a Esteban, él le guardaba la ropa a aquellos que apedreaban a Esteban. Pero ¿qué hace? Que él creía que lo estaba haciendo bien. Él creía que lo estaba. ¿Por qué? Porque él tenía la cabeza ahora en lo que le contaban los fariseos, porque eran fariseos. Los fariseos le contaban, ¿no? Porque así, y eso él lo tenía ahí, porque desde niño estaba en la escuela de los fariseos. El que lo enseñó a él fue Gamaliel, otro fariseo, pero Gamaliel era más inteligente que muchos, porque le dijo, cuidado a ver si vais a estar peleando con Dios. Amén. Amén. Y por eso le dice, mire, por cuanto agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, a revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne ni sangre. Dice, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que me fui a Arabia y volví después de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén. Así que se tiró 3 años buscando de Dios. Al Dios que él conocía, al Dios de Israel, a Jehová de los ejércitos. Y él le reveló, aleluya. ¿Por qué? Porque ya no estaba Jehová, sino Jesucristo, que es el que él le hablaba a él. Por eso dice que todo me lo ha revelado Jesucristo, a su nombre gloria. Y entonces aquí le dice, después pasados 3 años subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ninguno de los otros apóstoles, sino a Jacobo, al hermano del Señor. Fíjate, él reconoce a Jacobo como hermano del Señor. ¿Veis, hermano? ¿Por qué? Porque el conocimiento que ella tenía de la palabra era diferente. Él estaba así. Esto es malo, esto es malo, esto es malo. Los cristianos son malos. Eso es lo que le metían en la cabeza a los fariseos. Pero cuando él buscó de Dios, cuando Dios le habla, Jesucristo le habla. Y desde ese momento él empieza a buscar a Dios de verdad. Y a pedirle, a consultarle. Amén. Y empieza el Señor a revelarle. Porque eso es lo que hay que hacer. Cuando viene algo que tú no entiendes, vamos a buscar de Dios, vamos a pedirle al Señor que nos revele. Porque hay muchos engañadores ahora. Hermanos, dice que hay muchos anticristos. Muchos anticristos. Porque todo el que diga que Cristo no ha venido en carne es un anticristo. Bendito el nombre del Señor. Por eso, hermanos, nosotros tenemos que estar convencidos en quién hemos creído. ¿Por qué estamos aquí? ¿Qué buscamos? Aleluya. Hay un hombre que decía, a los 85 años,
a los 85 años, un sabio de esos de la historia, se dio cuenta y empezó a decir, ¿por qué estoy aquí? Y empezó a decir, ¿y por qué eso? ¿Por qué aquello? ¿Por qué los árboles? Hermano, se tuvo que convertir al Señor. A los 85 años, fíjate. Y era un sabio. Creo que era un escritor muy importante en aquella historia, en aquel tiempo. Sin embargo, a los 85 años se dio cuenta de que él no estaba allí por casualidad. Y empezó a buscar. Aleluya. Por eso, hermano, hoy en día, la gente que no quiere saber nada de Cristo, como he dicho antes, hoy y ayer y antes, la gente no quería saber nada porque Cristo es la verdad. Y nadie quiere oír la verdad. Del Evangelio del Señor salieron, todas las religiones que hay en el mundo, salieron de la iglesia del Señor. Porque no se quieren someterse a la palabra de Dios y buscaron una salida. Yo me voy por aquí y yo por aquí. El otro se va por allí. En fin, como eso, los testigos de Jehová, que desde que encontraron que subieron al monte no sé dónde y estaban las tablas de Moisés en oro. Si eran unas piedras, ¿cómo van a ser de oro? Y ahora te las van a dar a ti ahora las tablas. ¿A dónde estarán las tablas esas? Todo una mentira, pero la gente se lo cree. Se lo cree, hermano. ¿Por qué? Porque no quieren creer en la verdad. Dios le manda un espíritu de error para creer en la mentira y no creer en la verdad. Si la palabra es bien clara y lo dice. Por eso, hermano, cada día la gente no quiere someterse y sale por aquí, el otro sale por otro lado, el otro por otro lado y cada uno saca una religión. No, esto es así porque esto no. La única verdad es Cristo Jesús. Amén. Y cuando nosotros nos basamos en Cristo Jesús, pues no somos religiosos, somos cristianos, porque creemos en Cristo. Queremos a aquel que murió en la cruz del Calvario para que nosotros tuviéramos vida. Amén. Y eso es, hermano, y no es tan difícil. Lo que pasa es que la gente se complica y busca tantas cosas que no sirve para nada. Amén. Que lo importante es creer en Cristo. Y lo importante es hacer la voluntad de Cristo y vivir esa vida que Cristo nos muestra cada día. Porque nosotros no podemos decir, bueno, Él no lo hizo. Sí lo hizo. Nosotros, esa es nuestra matriz. Amén. Tú sabes que hay una matriz para hacer un coche, hacen primero el dibujo y luego hacen el coche. Pues, bueno, Cristo es nuestra matriz. Y nosotros tenemos que hacer como hace Cristo. Amén, hermano. Y no hay otra solución. Tenemos que hacerlo así. Por eso dice, en esto que os escribo, he aquí delante de Dios, no miento. Fíjate, hermano, esto que os digo, que os he escrito, estoy delante de Dios. Delante de Dios. Hermano, Pablo era nombre de Dios. Estoy delante de Dios. Aleluya. No miento. Estoy diciendo la verdad. Y dice, hermano, pues después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista de la iglesia de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predican la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. Amén. Bueno, por una cosa o por otra, glorificaban a Dios. Amén. Amén. Mira, pero si este perseguía a la iglesia, fíjate, pero ¿qué pasa? Viendo el denuedo que tenía Pablo predicando la palabra, pues entonces tuvieron que decir, pues verdaderamente, este ha cambiado, aquí hay un cambio. Y la gente se convertía, gloria a Cristo para siempre. Por eso, hermano, lo importante es que nosotros tengamos conocimiento de la palabra de Dios y que no venga nadie para que a nosotros, aleluya, nos engañe. Porque, hermano, ¿cuántos han sido engañados? Porque han venido, no, por esto, lo otro, y ya, pum, se van y ya no vienen más porque alguien le ha dicho que eso es así, que es de otra manera. No, hermano, no hay nada más que una manera, como dice Pablo. Amén. Y el que diga otra cosa es anatema. Así es.
el evangelio este que yo he predicado. Y si viene otro con otro evangelio, sea maldito, sea anatema. Amén. Amén. Y eso, hermano, ¿y nosotros qué tenemos que hacer? Vivir fieles al evangelio que hemos recibido de Cristo. Y cuando somos fieles al evangelio de Cristo, pues el Señor, aleluya, no nos va a dejar nunca. Y no nos va a dejar nadie para que nadie nos engañe. Amén. Para que nadie nos lleve a diferentes lugares. Gloria a Cristo para siempre. Por eso Pablo le dice, él dice, estoy maravillado de ver de que en un momento habéis cambiado. En un momento. Amén. Cuando yo os predicaba, recibiste a Cristo de una manera especial, pero ahora de pronto ya no creéis en esto, ahora creéis otra cosa. Porque ha venido alguien que ha dicho que, porque los judíos, hermanos, que no se convertían, eran muy malos. Venían y le metían cosas a los que se convertían, a los gentiles, le metían cosas, no, porque eso no es así, esto es así. Y entonces, claro, los ponían en duda. Por eso Pablo lo que hace aquí es a financiar lo que él le había predicado y lo que le había dicho, gloria a Cristo. Y da testimonio de él. Aquí vemos que da su testimonio, cómo era, cómo empezó, aleluya, cómo perseguía la iglesia, pero cuando le agradó a Dios me llamó del vientre de mi madre, me reveló a Jesucristo su Hijo para que yo pudiera a predicar la palabra a vosotros, a los gentiles. Gloria a Cristo para siempre. ¿Por qué? Porque Pablo, hermano, él recibió algo especial. Quisiéramos todos tener esa conversión, pero bueno, el Señor llama de muchas diferentes maneras. Yo la verdad estaba así en una silla así y caí ahí de rodillas y estuve hora y media llorando hasta que acabó el culto. Así me llamó a mí el Señor. Y yo le di gracias al Señor, porque hay mucha gente que son muy inteligentes, ¿no? Y te dice, eso fue una sugestión. Digo, bueno, pues sí, esa sugestión me dura todavía, que llevo 40 años ya. Amén. Que cuando me siento un poquillo así, clamo al Señor, digo, gracias Señor, porque tú un día me llamaste con poder, a su nombre gloria. Por eso, hermano, el Evangelio no es más que un Evangelio. Y Pablo se lo refiere a los Gálatas, porque ellos empezaron a venir de otros lugares a contarles otras cosas, y entonces le dice, estoy fascinado, porque veo que vais recibiendo el Evangelio de Cristo, con ese entusiasmo, con esa alegría, y ahora de pronto ya vais cambiados. ¿Quién? ¿Quién nos ha llevado a ese lugar? Por eso no hay que escuchar todas las cosas. Amén. Ni todas las cosas son buenas. Amén. Gloria a Cristo para siempre. Hay muchas cosas que son buenas, pero hay cosas que no son buenas. Vamos, que no teníamos ni que oírlas. Amén. Porque eso nos